buenos días y buenas tardes a todos los que nos están viendo, a los que se van conectando a la transmisión. Bueno, después de esta bella interpretación de Serrat, de uno de los más hermosos poemas de Miguel Hernández, damos comienzo entonces a esta presentación. Como sabrán, todos los que nos acompañan, estamos aquí para presentar este libro, La poesía completa de Miguel Hernández, editada por el catedrático, ensayista, novelista, entre otras cosas, Agustín Sánchez Vidal, hace más de 40 años, y que ahora recuperamos en Ediciones Letra Dorada bajo el título Me llamo Barro, aunque Miguel me llame, poesía completa. Bueno, vamos a empezar presentando al editor. Agustín Sánchez Vidal realizó su tesis de licenciatura y de doctorado sobre Miguel Hernández en la Universidad de Zaragoza, España, donde ha ejercido la docencia y la investigación en literatura y cine durante 4 décadas. Ha sido profesor invitado en varias universidades americanas y europeas, como la de Princeton y la de Nanterre. Trabajó con Luis Buñuel en la edición de su obra literaria, 1982, y cuidó el tomo tercero de las obras completas, edición del 2004, de Salvador Dalí. Ha publicado más de 70 libros sobre literatura, cine y arte, además de 5 novelas, y colaborado con Carlos Saura como guionista y con Joan Manuel Serrat en su segundo álbum sobre Miguel Hernández, Hijo de la Luz y de la Sombra. Agustín, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, no solo en esta presentación, sino sobre todo en esta familia de lectores, escritores, traductores y editores que es Ediciones Letra Dorada. Esta es tu casa y lo digo tanto en sentido físico como metafísico. Muchas gracias, Cristancho. Buenas tardes a todos. He de decir que fue una enorme alegría que Cristancho pensara que en un momento en el que había una edición que yo pienso que sigue teniendo vigencia sobre un poeta que desde luego, aquí no tengo ninguna duda, él, Miguel Hernández, sí que tiene muchas cosas que seguir diciendo, pues pensara que esta edición merecía la pena volver a las imprentas. Estoy encantado y desde luego muy contento de esta tarde poder compartir esta conversación con todos ustedes. Muy bien, como sabrán muchos de los que nos ven en estos momentos, esta edición se publicó por primera vez en 1979 en la otrora prestigiosa editorial española Aguilar. Me gustaría, Agustín, que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de realización de esta edición y cómo surge, ¿no? ¿Qué te motiva a hacerla y cómo es el proceso? Pues fue una propuesta que me hizo una persona que ya había editado a Miguel Hernández en Aguilar, era Arturo del Hoyo, era uno de los principales editores de Aguilar, donde había hecho, para que los lectores se hagan un poco la idea, las obras completas de Federico García Lorca, las había editado él, Arturo del Hoyo. También había editado una obra escogida de Miguel Hernández y conocía algunos avances que yo había hecho de mis trabajos sobre Miguel Hernández y pensó que era a la hora de darle el relevo pasarle el relevo a alguien más joven. Yo en ese momento era muy joven, tenía 20 y tantos años, no mucho más, y sabía que yo tenía muy buenas relaciones con la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa, porque había viajado desde Zaragoza hasta Elche, que es donde vivía la viuda de Miguel Hernández, que está cerca de Orihuela, que es donde nació, y entonces pensaba que podría haber una posibilidad
de enriquecer la edición consultando los archivos. Y la verdad es que a mí me pareció que era un momento muy adecuado porque o sea, en España solamente podíamos leer a Miguel Hernández o la parte suya eh, nada política, la poesía amorosa, que era básicamente el rayo que no cesa. Era muy difícil leer en España algo que no fuera este tipo de planteamiento, pero que obviamente no era el Miguel Hernández completo, no era el Miguel Hernández de la Guerra Civil, no era el Miguel Hernández que había muerto en una cárcel, y por sus ideas, justamente por esas ideas que había defendido. Lo leíamos en las ediciones, por lo general, argentinas de Losada, que fueron, para los españoles, fueron realmente un auténtico salvavidas. Y la única edición completa que había de Miguel Hernández se había hecho en Losada, pero era una edición muy cara, era una edición casi, y sí, voy a utilizar una palabra inadecuada para Miguel Hernández, pero era así, era una edición de lujo. Y entonces estaba permitida en las trastiendas de las librerías españolas porque muy poca gente podía comprarla. Pero esto, claro, contradecía la vocación popular de Miguel Hernández y no digamos ya a toda la gente, todos los lectores potenciales a los que él quería dirigirse, de manera que pareció que era oportuno hacerlo y fuimos adelante con todas las consecuencias. Sería esta, en sentido estricto, la primera edición crítica de la poesía de Miguel Hernández, ¿no? Teniendo en cuenta las consultas que pudieron hacerse de los manuscritos, de las copias mecanográficas, bueno, las charlas con Josefina Manresa, etcétera. Claro, eso fue fundamental. Es decir, que la verdadera novedad de esta edición, y yo creo que lo que posiblemente mantiene su vigencia, es que ya no estaba hecha de oídas, lo digo entre comillas, es decir, ya no estaba hecha suponiendo que, sino que yo estaba en la casa de Josefina Manresa, en el comedor, y entonces, sistemáticamente, porque estuvimos muchos días revisando la edición, sistemáticamente yo le decía a Josefina cada día cuál le proponía que fuese nuestro plan de trabajo. Le decía, pues vamos a trabajar mañana en tal etapa, tal otra. Ella me buscaba los originales de Miguel Hernández que guardaba cuidadosísimamente. Los guardaba en unas cajas de zapatos para quienes nos escuchen desde fuera de España. Elche es uno de los lugares de España especializados en la fabricación de zapatos. Es un centro zapatero importantísimo. Entonces, supongo que para Josefina, que no tenía archivadores, porque era una mujer que vivía en unas condiciones muy modestas, que se había tenido que ganar la vida cosiendo, como modistilla, guardaba los originales en cajas de zapatos. Y entonces ella los tenía ordenados, me los preparaba y al día siguiente trabajábamos en esos originales. Yo le consultaba las dudas. En ocasiones ellas incluso espontáneamente, a medida que veía lo que yo estaba trabajando y me decía, ¿qué estás trabajando? Y yo le decía, pues estoy trabajando, pues por ejemplo, estoy trabajando en los manuscritos de El Silbo Vulnerado, que es la primera versión del Rayo que no cesa. Ay, pues este poema me lo escribió cuando yo estaba en Orihuela, estaba en el cuartelillo de la Guardia Civil, el padre de Josefina de la Guardia Civil, y Miguel venía a verme y silbaba imitando el ruiseñor. Entonces de ahí surgió la idea de titular este libro El Silbo Vulnerado, que también era un guiño a San Juan de la Cruz. Y ella me contaba su versión, y ella me contaba en ocasiones cómo Miguel Hernández a ella le había explicado por qué le había escrito ese poema. Entonces, me gustaría creer, me gustaría que ese valor añadido que tuvo este testimonio directo y el trabajo día a día con Josefina Manresa pasó a la edición. Y ese creo que es uno de los elementos y de los, digamos, de las plusvalías testimoniales que tiene la edición. Sin duda, es uno de los elementos que más valor le agregan, y hablando ya en términos editoriales, y sin duda lo sigue siendo. Bueno, vamos a entrar un poco más en materia, vamos a hablar
sobre Miguel Hernández y su obra. Miguel Hernández nace el 30 de octubre de 1910 en Orihuela y muere el 28 de marzo de 1942 de tuberculosis como causa directa, pero por la intransigencia de los funcionarios del régimen franquista como causa indirecta. Muere esperando un traslado que nunca llega en el reformatorio de adultos de Alicante, si no me equivoco, la 12ª cárcel que visitaría en virtud de ese turismo penitenciario del que es víctima desde que es arrestado por primera vez el 30 de abril de 1939, pocos días después de terminada la Guerra Civil. En palabras de Agustín, Miguel Hernández es uno de los más grandes y singulares poetas del siglo XX por su origen popular, su compleja síntesis de la literatura postvanguardista y un compromiso político durante la Guerra Civil Española que le costaría la cárcel y la vida en 1942. Cuando en 1933 publicó su primer libro, Perito en Lunas, acababa de cumplir los 23 años y era un cabrero perdido en el anonimato provinciano. Pero ya en 1936 se había colocado en primera línea de la poesía española con El rayo que no cesa. Su siguiente obra, Viento del Pueblo, de 1937, lo convirtió en el portavoz más cualificado del bando republicano durante la Guerra Civil. Y al acabar esta, preso y enfermo, aún fue capaz de ensayar nuevas tonalidades, depuradas e intimistas, que cantan al hijo, la vida y la luz a la que nunca dejó de aspirar, por encima de tantas sombras como se cernieron sobre él a lo largo de su intensa trayectoria. Cuando uno empieza, Agustín, a estudiar, a leer sobre la vida de Miguel Hernández, lo primero con lo que se encuentra es con un Miguel que crece en un hogar humilde. Su padre es tratante de cabras. Miguel no tiene más remedio que ser cabrero, ¿no? Apenas si pasa por la escuela. Y de esto se queja en su momento, ¿no? De sus circunstancias, de la pobreza que le impedía de alguna forma profundizar o ampliar sus conocimientos, su educación. Sin embargo, como tú mismo lo dices, conviene matizar y desdramatizar la figura del poeta. Por un lado, no confundir pobreza con miseria en un hogar en el que después de todo no se pasaba hambre, pero sobre todo desmitificar o desdibujar esa caricatura de un Miguel Hernández semianalfabeto que viéndose en las trincheras en la guerra civil de pronto rompe a cantar para animar a las tropas, ¿no? Sí, esa es una, creo que ese es un cliché que no le beneficia en el sentido siguiente. Miguel Hernández no es solo un poeta instintivo, se puede ver, y yo creo que es uno de los propósitos con los que más claramente, digamos, afronta esta edición, reflejar a Miguel Hernández. Se puede ver perfectamente todo el trabajo creativo tan enorme que le supuso y que es evidente que va mucho más allá de un simple poeta que podríamos llamar instintivo o de un poeta que podríamos denominar con el viejo cliché de los pastores poetas, que hubo varios antes de Miguel Hernández. La enorme diferencia entre Miguel Hernández y quienes hicieron un tipo de poesía nada compleja, un tipo de poesía demasiado ceñida a los hechos, es que Miguel Hernández fue alguien a quien le tocó acceder a la poesía y a la publicación en una etapa muy complicada. Para entendernos, Miguel Hernández no publica su primer libro hasta el año 1933. Luego hablaremos de ese primer libro, que es Perito en Lunas, si hay ocasión. Pero
es que hay que decir que en el momento en que Miguel Hernández empieza a leer poesía, España atravesaba un momento extraordinariamente brillante. Es lo que se suele conocer como generación de 1927, para centrarlo en una de las figuras que a Miguel Hernández le resultó más deslumbrantes. Es la generación de Federico García Lorca. Es una generación que ha absorbido las vanguardias a la altura del año 1927 en España. Incluían todas las vanguardias, excepto el surrealismo que vino después, pero en fin, ya existía. Y hay que decir que había tenido un enorme impulso con la visita de Vicente Huidobro en el año 1918, que con el ultraísmo, que fue un movimiento que unió las dos orillas, es decir, que el ultraísmo efectivamente lo trajo Vicente Huidobro a España, pero después Borges lo llevó de vuelta hasta Buenos Aires, pues entonces la poesía que se hacía era muy complicada. Y Miguel Hernández, en la primera etapa, era un cabrero, que era un oficio, cabrero era un oficio bajo, de baja condición social en Orihuela. No era un oficio, digamos, que a uno lo situara socialmente dentro de los estratos en los que podía acceder a la cultura. Pero es completamente cierto lo que has dicho. Tan verdad como eso es que Miguel Hernández tuvo una etapa de estudios que los jesuitas con los que estudió repararon en sus grandes talentos, que tuvo amigos que sí que estaban bien situados socialmente, y luego quizá hablemos de uno de ellos, que fue Ramón Sigé, a quien dedicó la famosa elegía en El rayo que no cesa, en 1936, y entonces Miguel Hernández sí que tuvo acceso a una cierta educación, y digamos que sí que fue una persona que desde el principio desarrolló unas considerables ambiciones literarias. De manera que Miguel Hernández no era simplemente alguien que escribiera poemas apoyándose en el lomo de las cabras y viendo lo que tenía alrededor. Había leído a Virgilio, dicho sea de paso, es decir, que había leído las bucólicas, pero también era una persona que empezó a estar al día de lo que se hacía en una serie de suplementos culturales muy importantes, algunos de ellos editados muy cerca, en Murcia, que dirigía Jorge Guillén, un poeta importante también dentro de la generación del 27. De manera que efectivamente hay que desdramatizar. Estaba Miguel Hernández en el seno de una familia humilde, pero que no rayaba la pobreza, digamos, de pasar hambre, y además desde el principio tuvo muy claro que tenía que progresar. La gran diferencia entre Miguel Hernández y otros poetas populares es que él absorbió primero todo el legado vanguardista, toda la poesía culta, pero a diferencia de una serie de poetas de la generación anterior y de los suyos, no se quedó ahí, sino que desandó el camino para dar a los suyos todo lo que había aprendido en la frecuentación de los poetas cultos. Ese camino de ida y vuelta es la gran característica de Miguel Hernández. Ni se quedó en lo meramente instintivo, aprendió la poesía culta, aprendió la poesía vanguardista, pero tampoco se quedó ahí. Volvió hacia los suyos y lo transfirió, lo transmutó en un lenguaje accesible y en un lenguaje que llegara a todos. Y eso es lo que hace tan rico y tan interesante a Miguel Hernández. Muy en la línea, y creo que luego hablaremos un poco sobre eso, de lo que pretendía Miguel, que era, digamos, unir dos cosas en apariencia contradictorias, que eran por un lado el pueblo y por el otro las altas cumbres de la belleza o de la estética, ¿no? Miguel consigue que estas dos cosas confluyan en poemas, en versos, en imágenes altamente hermosas, altamente estéticas, y también asequibles a, digamos, a la generalidad de los lectores. Él consideraba, de alguna forma, que si en su caso lo había conseguido
y era una persona que venía del pueblo, ¿por qué no iban a poder acceder los demás? De manera que todo su esfuerzo fue, como dice en el prólogo de Viento del Pueblo, elevar hasta las cumbres más hermosas para que desde allí vieran todo el panorama que a él le había resultado asequible, porque creía que no debían conformarse con menos. Es decir, él creía que no se debía dar a la gente humilde, a los suyos, no se les debía dar una especie de extractos que habían perdido por el camino todos los elementos más nutritivos, todas las vitaminas, que había que darle todo lo que tenían los originales, pero de una forma en que se perdiera por el camino todo la cáscara, toda la retórica que era innecesaria. Hay que decir que él empezó haciendo un tipo de poesía enormemente críptica, enormemente difícil de entender, porque no lo consiguió de la noche a la mañana. Es decir, ni consiguió hacerse con toda la complejidad que tenía el lenguaje vanguardista a la altura de los años 30, y tampoco consiguió expresar lo que él quería, que eran las vivencias más cotidianas, las que tenía un pastor, las que tenía una persona que se dedicaba a vivir en el campo, de una manera convincente, que no se quedara en una transcripción literal, sino que tuviera todos los atributos de la poesía. Esa riqueza, esa tensión, yo creo que es lo que percibimos todos en Miguel Hernández, que es capaz de decir las cosas más sencillas de un modo tan hermoso, que las transmuta, ¿no? Como por ejemplo cuando en las nanas de la cebolla le está diciendo a su hijo que lo que está mamando del pecho de su madre es zumo de cebolla, y hace un canto a la cebolla y lo que es la cebolla y lo que supone para los elementos el poder sacar de la tierra una cebolla con esa escarcha, ¿no?, cerrada y pobre. Ese tipo de metáforas, que son tan comprensibles, tan inmediatamente asequibles, a él le costaron toda una vida, y además hay que decir que recorridas realmente con una rapidez fulgurante, ¿no?, que no tiene paralelo desde luego en la poesía española no lo tiene. Mencionabas antes a Ramón Sige, y bueno, hablando de esto de desdramatizar la figura del poeta, la figura de Sige es aquí fundamental, porque es en gran medida, diría que en mayor medida, gracias a él, que Miguel empieza a ampliar, digamos, sus horizontes intelectuales con nuevas lecturas, nuevas búsquedas que iban ya más allá del provincialismo, no solo de los clásicos, sino también incluso de los autores contemporáneos europeos. Empezó Miguel a obtener un bagaje realmente envidiable, ¿no?, incluso para sus contemporáneos. Y bueno, también eventualmente, pues así que Miguel termina también superándolo, ¿no?, necesariamente, sobre todo en cuanto a lo moral, lo religioso, ¿no?, que para Sige era una especie de cárcel. Podríamos decir que Sige era algo así como un erudito asceta, purista, que fue, como lo hemos dicho, de gran relevancia en la vida intelectual de Miguel, pero al que indudablemente tenía que terminar superando y no quedarse atrapado allí en esas rejas que el mismo Sige había fraguado para sí mismo. Sige vivía muy ceñido a lo que era la vida de Orihuela. Para quienes no conocen Orihuela, que supongo que serán la mayoría de quienes nos escuchan, Orihuela es una ciudad importante
muy dominada por lo que podríamos llamar un ambiente clerical, porque tenía obispado. La verdad es que era un lugar en el que el peso de la iglesia era enorme. Uno va por Orihuela y yo creo que es difícil que vaya por la calle que vaya, no vea una iglesia. De forma que Sige sí que vivía muy dentro de lo que es ese ambiente que muchos llaman levítico de Orihuela. Miguel Hernández en un principio también vio sus horizontes limitados por este ambiente y de hecho su primer libro, Perito en Lunas, se lo costeó un canónigo de la Catedral de Orihuela, que se llamaba Luis Almarcha, que luego será muy importante en su vida, al final de su vida. Por razones ya no benéficas, como en este caso, sino más bien todo lo contrario. Entonces Sige era una persona que tenía otras posibilidades, otras relaciones sociales que Miguel Hernández, muy bien relacionado con los medios católicos que en España en ese momento tenían revistas tan importantes como Cruz y Raya, que llevaba José Bergamín, y el mismo, Ramón Sige, pues sacó adelante una revista de este corte que se llamó El Gallo Crisis, donde colaboró Miguel Hernández, pero a partir de un determinado momento se vieron claras también las diferencias. Sige introdujo a Miguel Hernández en una serie de autores muy importantes para él, por ejemplo, Calderón de la Barca. Calderón de la Barca tiene cualquiera que lo haya leído lo advertirá enseguida, tiene una cabeza muy jesuítica, Calderón estudió en los jesuitas, es un escritor muy silogístico, es un escritor muy intelectual, es un gran escritor, dicho sea de paso, pero quien lea a Calderón de la Barca, quien lea el auto sacramental que escribió Miguel Hernández en la línea un poco de Calderón, que se titulaba ¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que era? Y note cómo entre Calderón y Ramón Sige, que se lo recomienda, y Miguel Hernández, se interpone algo muy importante, que es que Miguel Hernández tenía un contacto directo con la naturaleza. Miguel Hernández no era solo ni principalmente un intelectual, era un poeta. Tenía la capacidad de que la naturaleza le llegase hablando en todas las longitudes de onda, no solo en la intelectual, no solo en la silogística, no solo en los planteamientos puramente lógicos. Para él, los saltos metafóricos eran tan parte de su percepción de la realidad como esa propia naturaleza que conocía muy bien, no solo por su trabajo de pastor, no solo porque estuviese en contacto con lo que era la huerta de Orihuela, que es una huerta esplendorosa, sino porque sencillamente Miguel Hernández tenía un tipo de intuición realmente extraordinaria. Y a partir de un determinado momento empezó a quedar claro que tenía una capacidad y una intuición también para el idioma fuera de serie. El dominio verbal de Miguel Hernández es algo que realmente se da muy pocas veces en una lengua. Y Miguel Hernández fue capaz de desarrollar esa lengua, esas metáforas y su percepción de la naturaleza, particularmente, digamos, sentida desde una especie de panteísmo muy directo, fue capaz de unirlo en una serie de metáforas brillantes. Y entonces ahí ya Sige se le quedó como una mariposa que tiene que abandonar una larva que ya le queda pequeña porque necesita volar, y entonces ahí se produjo la ruptura con Ramón Sige. Y también hay que decirlo porque a partir de determinado momento aparecen otras influencias mucho más interesantes como Vicente Aleixandre o Pablo Neruda. Y entonces Miguel Hernández empieza a ser él de verdad, no lo que Ramón Sige habría querido hacer de él, sino lo que Miguel Hernández llevaba potencialmente dentro. Bueno, sobre esto hay mucha tela que cortar y ciertamente se corta mucha en la introducción de esta edición. Bueno, quisiera que entráramos, Agustín, a la parte central de esta presentación y te voy a pedir que nos hables
sobre las distintas transformaciones que sufrió o las distintas fases por las que transitó la poesía hernandiana, desde sus primerísimos versos, que bien reúnes bajo la denominación de prehistoria poética, ¿no? Pasando por el neogongorismo, la poesía religiosa, la poesía impura, los poemas de guerra, en fin. Realmente Miguel Hernández quemó etapas a una velocidad que uno se queda sorprendido. Es decir, incluso yo ahora al revisar, digamos ya con una cierta distancia, lo que supone esta evolución del lenguaje poético de Miguel Hernández, me sigo quedando sorprendido. Es decir, estaba ya curado de espanto porque de alguna manera todo esto lo había vivido, pero es que ahora al volverlo, pero estoy hablando de que empecé a trabajar en Miguel Hernández hace unos 50 y tantos años, que esta edición es de hace unos 40 años y que entonces, muchas de esas cosas ya de alguna forma se habían apaciguado, pero ahora al revisarla, al tener que revisarla, me doy cuenta de que es increíble que alguien que publica su primer libro en 1933, que es Perito en Lunas, y que realmente en ese momento es un libro que recibe unas pocas reseñas, muy condescendientes, muy pocas capaces de valorar lo que hay en ciernes, porque naturalmente es muy difícil definir cuál es el papel de la crítica, muy difícil, pero no cabe duda, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que una de las funciones que debe tener un crítico es ver no solamente lo que hay, sino en el caso sobre todo de un primer libro, ver lo que hay en potencia, ¿no? Entonces, bueno, a Miguel Hernández en el año 1933, su primer libro, Perito en Lunas, pocos le conceden incluso el beneficio de la duda. No es que no lo saluden como un gran descubrimiento, que eso no lo hace nadie, sino que ni siquiera dicen, bueno, es un primer libro, vamos a ver. Y de pronto, en 3 años, porque estamos hablando de 3 años escasos, estamos hablando de principios de 1936, este es el mismo poeta que cuando publica su segundo libro de versos, El rayo que no cesa, es saludado por todos, con Juan Ramón Jiménez a la cabeza, que hay que decir que en ese momento era con mucha diferencia el poeta más prestigioso y además un hombre con una gran capacidad decisoria, porque sus juicios no eran fáciles. Es decir, es una persona que tuvo fuertes encontronazos con casi todos los miembros de la generación del 27 y con Pablo Neruda. Juan Ramón Jiménez lo saluda como el gran poeta de ese momento y han transcurrido 2 años y pico. Entonces, esto es lo primero que llama la atención. ¿Qué ha sucedido entre medio? Por eso me parecía tan importante en una edición de esta naturaleza que quede acusado también el proceso. Es decir, que Miguel Hernández publicara en el año 33 su primer libro y en el segundo, su segundo, y el primero pasara desapercibido y el segundo lo consagrara, no quiere decir que entre medio no hubiera una enorme actividad ni que hubiera un montón de intentonas. Y eso había que reflejarlo. ¿Y qué es lo que intenta? Bueno, intenta prácticamente todo. Es decir, intenta un tipo de poesía que en ese momento es lo que se llamaba poesía pura, que es una palabra complicada de aclarar. No es difícil entender lo que es poesía pura. Incluso hay definiciones que pretendían zanjarlo, diciendo que poesía pura es lo que queda en un poema cuando se quita todo lo que no es poesía y que eso, ese excipiente, eso es realmente es la poesía pura. Quiere decir cuando se le quita la anécdota, cuando se le quita el color local, cuando se le quita lo narrativo, entonces lo que queda es poesía pura. Bueno, pero en ese momento la poesía pura tenía varias definiciones, pero digamos que aparte de la de Juan Ramón Jiménez, que era
algo muy parecido a una poesía desnuda, despojada, una definición como la de Paul Valéry, a quien cita Miguel Hernández en su primer libro, Perito en Lunas, en el 33, era un tipo de poesía que suponía una experiencia en sí, de tal manera que era un modo de afrontar las grandes cuestiones que afectaban a los núcleos más depurados del lenguaje y de la experiencia humana, pero había en ese momento también una definición religiosa que digamos que era el equivalente de la modernización de San Juan de la Cruz, que es un grandísimo poeta, pero que conllevaba una carga que en el contexto español, estamos hablando de un contexto de la Segunda República, en el que lo religioso tenía unas connotaciones también muy ideológicas, es el que le intenta imponer Ramón Sige a Miguel Hernández, también en el teatro, en el auto sacramental de Calderón, y del que Miguel Hernández tendrá que liberarse poco a poco. Y el antídoto viene con la poesía impura de Pablo Neruda y una revista muy distinta al Gallo Crisis, que es la revista de Sige, que es una revista católica, porque lo que propone Pablo Neruda con su revista Caballo Verde para la Poesía es una poesía neorromántica, una poesía que tiene ya elementos surrealistas, una poesía mucho más puesta al día y en la que se cuela hasta la vida cotidiana todo aquello que normalmente se considerarían elementos en primera instancia no poéticos, como dice Neruda, manchas de nutrición, de amor, de en fin, todo lo que va en la torrentera de la vida. Y ese Miguel Hernández es el que realmente va a prevalecer. Y yo creo que en el poema que justamente da título a esta edición, Me llamo Barro, aunque Miguel me llame, en esa impureza del barro, de reclamar todo lo que implica el barro primigenio, todos los atributos, no solo de lo espiritual a la manera religiosa, sino no solamente el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, no solamente el cántico de Jorge Guillén, que era el canto a lo cotidiano, sino el cántico corporal o el canto a mí mismo que decía Neruda, todo eso se va a incorporar. Y eso es lo que da ese nuevo tono, que es el del rayo que no cesa. De manera que entre un Miguel Hernández, el de 1933, y otro Miguel Hernández, el de 1936, hay todo eso y mucho más. Y es necesario ver las dudas, los titubeos, los arrepentimientos, que es lo que justamente debe hacer una edición crítica y lo que yo intenté en esta edición que ahora tú has recuperado. Bien, sin embargo, desde el comienzo de su creación, puede verse en Miguel esa beta, por decirlo de alguna manera, impura, ¿no? Y también popular. Hay una anécdota que se cuenta aquí en la introducción, muy hermosa, y es que Miguel, luego de la publicación de Perito en Lunas, que es un libro muy hermético, sí, es de su época neogongorina, muy difícil de comprender, luego de la publicación de ese libro, Miguel empieza a recorrer los pueblos con una tela, ¿no? Con unos dibujos de un amigo suyo pintor y otros elementos, ¿no? Una jaula, un limón dentro de la jaula a modo de canario, en fin, explicando didácticamente las octavas de Perito en Lunas. Ahí creo que hay ya un alejamiento en alguna medida de ese purismo, de esa poesía pura, porque además una vez, como dices bien, una vez despojadas esas octavas de su hermetismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una vez adivinada la adivinanza del poema, lo que quedaban era
los elementos más simples y cotidianos de Orihuela, ¿no es así? Sí, Perito en Lunas, yo me atrevería a decir, en fin, no quiero ser excesivamente rotundo, pero me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, es un libro de bodegones. Bodegones quiere decir que son bodegones como los que hacían los cubistas. Los cubistas, todos sabemos que una de las cosas que añaden a la tradición pictórica es la incorporación de la vida cotidiana. El artista pinta lo que ve en su propia mesa de trabajo. Pinta botellas, jarras, la pipa, el periódico, el reloj. Es decir, todo esto que pasó, el cubismo pasó a la literatura bajo el nombre del creacionismo, que es quizá la expresión más pura del cubismo en literatura, que es como denominó Vicente Huidobro sus aportaciones. Y esto hace que Perito Luna sean una serie de bodegones. La diferencia es que cuando haces un bodegón con palabras, la viñeta, el encuadre, es una estrofa como la octava real. La octava real es un metro muy cerrado, es un metro que tiene una larga tradición de dedicarse a lo que podríamos llamar, ahora voy a emplear un término cinematográfico, el primer plano. Y lo que atrapa lo convierte en cierto modo en primeros planos. Esto venía sucediendo ya prácticamente desde el Góngora de la fábula de Polifemo y Galatea, que Góngora había sido reivindicado por la generación del 27, y entonces se había producido un tipo de metáfora que lo que hacía era estilizar la realidad y convertirla en un elemento que la transformaba de tal forma que te obligaba a verla como nueva. Y entonces esa reformulación, ese redescubrimiento de todo lo que era la realidad más familiar, era lo que para Miguel Hernández fue su escuela de aprendizaje poético. ¿Cómo puedo describir una sandía? ¿Cómo puedo describir una hogaza de pan? ¿Cómo puedo describir todos esos elementos relacionándonos con el pozo del que saco agua todos los días? Entonces él utilizó un módulo que era la luna, por eso se titula Perito en Lunas, en que la redondez de la luna, pero que es algo que está en continua transformación, que es algo que es capaz de influir en los ciclos vitales, ese tipo de elementos de permanencia por debajo de todo lo que cambia, como le sucede a la luna, que es la misma, pero está cambiando, eso que había hecho el cubismo, que digamos que empieza en Cézanne, pero que se continúa hasta los bodegones de, por ejemplo, un Juan Gris. Pues eso es lo que intentó Miguel Hernández en Perito en Lunas, que para él realmente fue un tremendo esfuerzo, porque esta transmutación tenía un objetivo muy claro, que era decir, soy cabrero, me tengo que pasar el día limpiando las cuadras, limpiando el estiércol, cuidando del ganado, pero soy poeta. Y por lo tanto soy capaz de transmutar todo aquello con lo que me tengo que enfrentar día a día y elevarlo hasta la, digamos, dignidad de quien se pretende y se presenta como poeta. Y ese Miguel Hernández, ese aprendizaje que en muchas ocasiones a mucha gente le ha parecido gratuito y que a mí me parece lleno de sentido, es lo que permite que el gran Miguel Hernández que todos conocemos luego sea capaz de cantar al sudor, sea capaz de cantar lo impuro, sea capaz A la escoba, ¿no? a la escoba cuando está en la cárcel, y que la escoba tiene una ascensión. ¿Por qué? Porque la escoba está hecha con las partes ya desechadas, ya no fecundadas de la palmera. Esa escoba ha bajado desde la palmera, ha sido atada a un palo, y cuando le obligan a barrer la basura en la cárcel, para él
esa escoba es un elemento de redención, es un elemento que le permite alzarse hasta la altura de la palmera, hasta la luz, aunque esté en la cárcel. Y esa lección Miguel Hernández nunca la olvidará, pero la aprende en Perito en Lunas. Bien, ya pasamos de Perito en Lunas, o más bien de la poesía pura a la poesía impura, de Neruda, que es sin duda una de las grandes influencias de Miguel Hernández, junto con Alexandre. Pasemos ahora a los poemas de guerra, a la poesía de guerra, ¿no? Y siguiendo con esta línea de la beta popular, hay una pregunta que tal vez para algunos sea muy obvia, pero que hay que hacer en este tipo de charlas, y es: Miguel Hernández era un poeta popularista, o populista, diríamos aquí en Hispanoamérica, o era un poeta realmente popular. Esa es una pregunta clave, es decir, porque voy a citar a alguien que le conoció a Miguel Hernández, que ha escrito también páginas muy hermosas sobre él, que es Octavio Paz. Octavio Paz tiene, entre otros libros muy esclarecedores, uno que se titula El arco y la lira. El arco y la lira habla justamente de esto, es decir, son dos instrumentos, uno de caza o de guerra, el otro es de donde viene la palabra lírica, ¿no? De manera que es un instrumento de poesía, sin género de dudas, ¿no? El instrumento de Apolo. Bien, pero son parientes, es decir, la lira como el arco derivan de una cuerda suficientemente tensa como para disparar una flecha o como para producir música capaz de amansar a las fieras. Entonces, en un momento determinado, Octavio Paz habla de los falsos poetas populares. Los falsos poetas populares son aquellos que creen hablar el lenguaje del pueblo cuando rebajan los que ellos creen que es el verdadero nivel de la poesía, el nivel al que la poesía es capaz de llegar, el nivel al que ellos incluso son capaces de llegar gracias a la poesía, creyendo que no es el nivel al que están sus interlocutores y que por lo tanto debe degradar la poesía para convertirla en un instrumento de combate cuando llega, pongamos por caso, una tesitura como la Guerra Civil Española, en la que la poesía tiene que manifestar unas urgencias, tiene que servir de un vehículo instrumental para decir las cosas, pues de una forma que lleguen a esta gente que no va a entenderlas si yo las digo como sería capaz de decirlas. Ese es, digamos, el que confunde la lira con el arco. Entonces los verdaderos poetas, y yo creo que es el caso de Miguel Hernández en sus mejores momentos, porque tuvo algún momento de desfallecimiento, ¿quién no los tiene? ¿Quién no los tiene teniendo en cuenta que aquí sí que literalmente estás escribiendo las trincheras cuando a tu alrededor caen las bombas y cuando estás viendo morir a la gente? Pero bueno, en sus mejores momentos, Miguel Hernández, en libros como sin duda Viento del Pueblo, su objetivo es que esos dos elementos se mantengan al mismo nivel. Es decir, que una poesía sea de combate no quiere decir que tenga que ser un instrumento meramente circunstancial, ni rebajado, ni que debas dejar de lado todas tus destrezas, ni lo que eres capaz de dar, ni lo que crees que son capaces de recibir quienes están combatiendo. Para mí un ejemplo perfecto es la canción de Joan Manuel Serrat que has puesto al principio, la canción del esposo soldado. Es evidentemente es un poema muy sentido porque sencillamente Miguel Hernández tenía las expectativas de ser padre, por lo tanto tenía un sentimiento paterno
enorme que se ve en muchos otros pasajes. De hecho, su último libro lo dedicó en buena medida justamente a esa paternidad, a ese hijo. Se le murió uno, tuvo otro. Entonces, pues parte de estos poemas que todos recordamos, Las ranas de la cebolla, por ejemplo, van dedicadas a ese hijo. Entonces, es evidente que Miguel Hernández podía escribir con plena convicción una canción dedicada a su hijo y por lo tanto dedicada a lo que él entendía podía ser todos sus compañeros que eran, a la vez que soldados, eran esposos y eran padres, o eran padres en potencia. Entonces, dedicar un poema a ese hijo y al que le dedicas el poema, no solamente el poema, sino que le dedicas también el esfuerzo del soldado. Para ti será la paz que estoy forjando. Eso está lleno de sentido y en esos momentos vibra el mejor Miguel Hernández, o por ejemplo en Hijo de la luz y de la sombra, que en mi opinión es su mejor poema. Ahí tenemos a ese Miguel Hernández. Y obviamente pues hay otros momentos en los que en la guerra se escriben cosas que están demasiado, digamos, en caliente, no puedes guardar la distancia, es comprensible, Y pero es eso el no caso, diríamos, de la poesía más, de los poemas más propagandísticos, ¿no? es exactamente. Donde el poeta parece desaparecer y obviamente el registro baja. Sí, sí. Y hay que decir una cosa, que la guerra civil española no fue una guerra más. Todo el mundo piensa, bueno, ninguna guerra es una guerra más, ya lo sabemos. Lo que sucede, lo que quiero decir es que eh, fue una guerra en la que se enfrentaron por primera vez dos fuerzas tan poderosas, tan condicionantes del siglo XX como fueron los fascismos, es decir, el fascismo italiano y el nazismo alemán y el comunismo. Y entonces estos dos grandes movimientos de masas que todos sabemos que realmente fueron tan sumamente condicionantes que justo cuando acabó la Guerra Civil Española, al poco tiempo, en el año 1939, desembocaron en la Segunda Guerra Mundial, lo cual da idea de hasta qué punto fue un ensayo general, la Guerra Civil Española, de esa Segunda Guerra Mundial, pues fue una guerra especialmente ideológica. Es decir, que lo digo porque es una guerra en la que hubo muchas más filmaciones, mucha más implicación de los intelectuales de lo que sería habitual. Y esto explica todo lo que estamos hablando, ¿no? Y que hubiera un congreso de escritores antifascistas en Valencia, en la que participó Miguel Hernández, o de que hubiera cuadros como el Guernica de Pablo Picasso, o de que hubiera tantas filmaciones que creo que es una de las guerras más filmadas, de las que luego hizo un resumen Luis Buñuel en España Leal en Armas en el año 37. De manera que estamos hablando de una guerra que estuvo en el corazón de todos los antifascistas y que tuvo unas larguísimas consecuencias y que tuvo víctimas como el propio Miguel Hernández o como Federico García Lorca. Bueno, mencionabas antes a Octavio Paz, ¿no? En El Arco y la Lira, hablando de los falsos poetas populares. Y quisiera leer aquí este fragmento de la introducción en el que se toca el tema, ¿no? Mucho más problemático es el caso de quienes, poniéndose incluso sinceramente de parte de la causa proletaria, creyeron que debían rebajar la calidad para que se les entendiese, por no tener una vivencia clara de lo que era lo popular y tender a identificarlo con lo simple y elemental. Se produce así una extraña y poco nutricia tierra de nadie que nos recuerda el doble equívoco que fustiga Octavio Paz en El Arco y la Lira. El poeta cree que habla el lenguaje del pueblo, el oyente que escucha el de la poesía.
o como atajaba Lorenzo Varela en el número 5 de El Mono Azul al enjuiciar el romancero de la guerra civil. Los falsos poetas populares han correspondido siempre a un falso pueblo inexistente. Más que nada fueron populistas unas veces, populacheros otras, nutriendo sus libros de endechas y requiebros halagüeños dirigidos a los peores sentimientos humanos, el sensiblerismo y la grosería, que nada tienen que ver con los sentimientos populares. Y creo que aquí en este fragmento ya se es lo suficientemente claro, tanto sobre el carácter de los poetas populistas, que los hubo en el momento, pero también sobre el carácter de la poesía de Miguel Hernández, que nunca cede a esa tentación de confundir lo popular con lo fácil, ¿no? De no confundir la poesía popular con escribir tonterías o escribir de una manera tonta, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay otra cuestión en cuanto a la poesía de guerra y a la guerra civil, y es que se evidencia en Miguel Hernández un conflicto interno entre el rechazo de la guerra, que la desprecia realmente, bueno, y en verdad, ¿quién no, verdad? Habría que ser un poco psicópata para no despreciarla u odiarla, pero por otro lado la necesidad de ganarla para devolverle la libertad a su pueblo, por decirlo de alguna manera. Este rechazo de la guerra parece contradecirse con la exaltación de sus poemas de tono más épico o propagandístico, ¿no? Pero es que incluso desde antes del intimismo del cancionero y del pesimismo del hombre acecha, ya había escrito versos en los que expresaba la desazón provocada por ese espectáculo tan cruento como lo es una guerra civil. Y lo que pasa es que él, por esa misma necesidad de que el bando republicano gane la guerra, digamos que se siente en la obligación de alimentar la moral de las tropas por medio de su canto, y por eso antes de El hombre acecha no publica ningún verso en el que se adivine ese desaliento, y en cambio abundan, como ya dije, los poemas de tipo épico o propagandístico, ¿no? Bueno, en Miguel Hernández hay una inflexión que tú has aludido ya a ella, que se produce entre sus dos libros dedicados a la guerra. El primero es Viento del Pueblo y el segundo es El hombre acecha. Ya se puede ver por los títulos, porque los dos títulos son fieles a los respectivos contenidos, que son dos libros muy diferentes, y ya en estos dos libros se ve esa doble cara, es decir, esa doble cara de quien, primero, hay que recordar que Miguel Hernández era comunista, era comisario político en un batallón del Partido Comunista, el Quinto Regimiento, y fue una persona que inevitablemente se había abocado a labores de propaganda. Digo inevitablemente porque Miguel Hernández al principio se fue como un soldado más a cavar trincheras, hasta que lo descubrieron y dijeron, pero bueno, ¿qué hace aquí este hombre? Este no es Miguel Hernández, el poeta. ¿Qué hace aquí este hombre cavando trincheras? Este hombre va a ser mucho más útil en lo que se llamaba el altavoz del frente, que eran un sistema móvil, era un dispositivo móvil que iba justamente en busca de los soldados, organizaba distintos tipos de espectáculos que lo que pretendían era elevar la moral de las tropas, ¿no? Y que incluían el recitado de poemas, también se cantaban canciones, había distintos espectáculos. Entonces Miguel Hernández es casi obligado a
pasarse al altavoz del frente, lleva a cabo labores de propaganda, de manera que, claro, mal podrías desempeñar la función que se te ha encomendado y tus responsabilidades si te dicen que elevas la moral de las tropas y te dedicas a todo lo contrario, a cuestionar lo que están haciendo en el día a día. La ventaja es que cuando se maneja una edición como esta, es que en muchas ocasiones se tienen los borradores. Y entonces en los borradores aparecen todas esas dudas que naturalmente él no podía escribir en lo que iba destinado a ser publicado o recitado en las trincheras. Y ahí se observa desde el principio que él tiene esa especie de duda más que razonable sobre cuál es el valor y cuál es realmente el sentido último de la guerra. Lo que sucede es que además de esto, y que obviamente la guerra tiene un desgaste, sobre todo una guerra civil, hace un viaje a la Unión Soviética, un viaje que en principio era de estudios, es decir, el Miguel Hernández durante la guerra, además de poemas, escribió, y además de reportajes, porque él hizo reportajes para las revistas que editaba como responsable del altavoz del frente, él hizo teatro. Entonces fue a la Unión Soviética a estudiar teatro y a la vuelta de la Unión Soviética, en que vio naturalmente no solo lo que sucedía allí, en el país que se suponía que era el ideario que alimentaba a cualquier comunista y además el país que más estaba ayudando al bando republicano, también ve Europa y entonces se da cuenta de que, bueno, que España está abandonada a su suerte y lo ve con toda claridad y además es obvio que empiezan a pesarle las muertes, los que van cayendo alrededor suyo. Y esto es lo que a partir de un determinado momento marca esa inflexión que hay entre viento del pueblo y el hombre acecha, que ya digamos que es si fuera el tejado de una casa, la una es la vertiente ascendente y la otra es la vertiente que desciende y que lleva pues al tono final del romancero y cancionero de ausencias, que en buena medida es algo que empieza ya a hacer casi a la vez que el hombre acecha. El hombre acecha es la visión de la guerra, como indica su título, con que el hombre acecha al hombre, es una visión de la guerra mucho más dura, mucho más implacable, y además con la sospecha que naturalmente no puedes expresar de que la guerra la van a perder los suyos y en definitiva la va a perder pues toda la España por la que ellos tanto han luchado y la España que defienden y que va a quedar lo que realmente quedó, eh, esa, esa terrible cuarentena franquista que vino después de la guerra civil. Bien, yo creo que con esto hemos hecho un semblante suficiente de la poesía hernandiana. Hay una pregunta que yo me he estado haciendo por estos días, de pronto un poco álgida. A ver, si bien Ediciones Letra Dorada es colombiana, ¿no? Es una editorial colombiana, por usar una categoría de la que no estoy muy convencido, pero que está ahí. Pues tanto el poeta como el editor, Agustín, son españoles. Y lo que he visto es que esta edición ha tenido alguna repercusión en la prensa colombiana, pero ninguna en la prensa española, a pesar de que desde la editorial se ha hecho la tarea, se han enviado circulares de prensa, etcétera. Parecía haber una especie de silencio
general, ¿no? En la España, oficial al menos, ¿no? Esto aunado con lo que hablábamos la vez anterior, que me decías que parecía que no hay una tendencia en lo que se está leyendo en España por la obra de Miguel Hernández, y que tampoco la hubo el año pasado cuando debió haberla, que fue el aniversario 80 de su muerte. Pues todo eso me hace preguntarme si desde la oficialidad española, 80 años después, más de 80 años después de su detención, de su primera sentencia, luego de su segunda sentencia, que la fue también de alguna manera, que acabaría con su vida, se le sigue condenando a Miguel Hernández. Bueno, para mí es un misterio la forma en la que funciona el mundo cultural y digamos que las proyecciones mediáticas de este mundo cultural español. Para mí sigue siendo un misterio porque yo vivo aquí, claro, sobre poco más o menos me llega lo que puede ser por las tendencias, las diversas tendencias, el por qué se priorizan unas informaciones y no otras, y la verdad es que para mí sigue siendo un misterio, en el sentido de que incluso ciñéndonos al caso de Miguel Hernández, tampoco entiendo en muchas ocasiones por qué aparecen en los medios de comunicación noticias sobre Miguel Hernández que son muy secundarias y muy irrelevantes. Es decir, que si se me permite, sí que estoy en condiciones de calibrar si un determinado descubrimiento, si un determinado enfoque aportan o no aportan, suponen, digamos, noticia, como para merecer titulares, columnas, determinados espacios en los medios de comunicación. Sigo sorprendiéndome de cuáles son los criterios que se emplean, si es que hay tales criterios, de forma que a lo mejor es que yo estoy ya curado de espanto, porque no solamente me he dedicado a Miguel Hernández, me he dedicado a muchos otros temas, y la verdad es que yo no acabo de entender muy bien la lógica con la que se concede o no se concede esta atención mediática a cosas que desde luego bien la merecerían y que tienen una relevancia que entiendo que es equivalente o en ocasiones bastante superior a otras noticias que sí que merecen ser reflejadas como tales, como importantes, por así decirlo. De manera que yo te acompaño totalmente en esta perplejidad porque me ha sucedido muy a menudo y me sigue sucediendo, y desde luego en este caso también. Bueno, esperemos que esto vaya cambiando un poco, pero sobre todo que no sea lo que yo, digamos, sospecho, que es esa condena aún sostenida en el tiempo a Miguel Hernández. Y bueno, podría ser también, digamos, la simpleza simplemente de muchos de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que vamos redondeando un poco esta parte central de la presentación. Quedan, por supuesto, temas en el tintero, quedan, por supuesto, temas que habría que ampliar, pero bueno, esto ya se hace, creo yo, de una manera lo suficientemente satisfactoria en la introducción de este volumen, ¿no? Se tocan temas
bastante importantes, de bastante interés, ¿no? Su relación, la relación del poeta con Ramón Sige, sobre la cual ya hablamos un poco, ¿no? También la ideología de Ramón Sige rayando un poco con el filofascismo, que es un tema de bastante interés, ¿no? Su relación de nuevo con poetas como Neruda, Alexandre, que cambian por completo la cosmovisión, digamos, el rumbo más bien de la poesía hernandiana, las circunstancias de la muerte del poeta, se detallan también muy bien en la introducción de este volumen. Otra cosa a resaltar son, por supuesto, las notas. Al principio de esta charla hablábamos sobre el carácter no instintivo de la poesía hernandiana, en contraposición con la figura que hay muchas veces de él, ¿no? Y sobre todo esa caricatura que mencionaba al principio de un cabrero semianalfabeta escribiendo versos. En las notas se ve claramente que no es así. Asistimos de alguna manera al proceso creativo de Miguel Hernández con todas las variantes que nos proporcionas de los poemas, tomadas de revistas, de manuscritos, de copias mecanográficas, de todo ese material que pudiste consultar en la casa de Josefina, la viuda del poeta. Ahí en las notas tenemos todo ese material que es como una radiografía de los poemas, pero también otro elemento muy importante de estas notas es el análisis hermenéutico que haces de Perito en Lunas, que te lo repito, es un análisis que me parece brillante y que no solo sirve para comprender los poemas de ese poemario, de ese primer libro que publica Miguel, sino de todo el ciclo neogongorino, ¿no? Lo que están ahí, todas las claves necesarias para comprender todos los poemas de ese ciclo. Bueno, tenemos aquí entonces 1022 páginas en total de la poesía hernandiana y del maravilloso trabajo hecho por Agustín. Para seguir hablando un poco sobre esta edición, según tu visión, Agustín, ¿por qué esta edición sigue siendo vigente después de más de 40 años de haber sido publicada por primera vez? Bueno, es que es una experiencia irrepetible. Es decir, vamos a ver, yo he hecho posteriormente, he sido responsable o corresponsable de otras ediciones de la obra completa de Miguel Hernández. Eso quiere decir que no solamente estaba la poesía, estaba el teatro, estaban las prosas, estaba todo Miguel Hernández. Y he de decir que obviamente para quien sea un filólogo, un especialista, pues hiciera tener una visión completa de Miguel Hernández, no solo la poesía, sino los otros géneros, pues eran ediciones en las que yo pude añadir cosas. Pero tengo que decir que ya había muerto en ese momento Josefina Manresa, cuando llevé a cabo estas otras ediciones, y que la primera vez que se llevaba a cabo este trabajo de edición crítica sistemática, que fue esta edición, fue de alguna manera una experiencia única y, como digo, irrepetible, porque tenía un cierto carácter de descubrimiento y todo eso quedó incorporado de alguna manera al libro. Y porque también en ese momento Miguel Hernández era un poeta
que no se podía dar por sabido. De manera que el descubrimiento que tú estabas llevando a cabo y que estabas llevando a cabo de la mano de un testimonio directo, tan directo como la propia viuda de Miguel Hernández, lo podías compartir con una serie de lectores para quien también suponía ese mismo descubrimiento. Entonces, creo que algo de todo eso ha quedado encapsulado y, como digo, es una experiencia que para mí fue fundamental. Y además te diré personalmente, este libro estuvo ligado a otras dos relaciones personales para mí muy importantes que has mencionado al principio. Una, cuando en el año 1975 yo me encontré por primera vez con Luis Buñuel y traté de convencerle para que editara sus escritos de juventud, porque Luis Buñuel, antes del año 1929, que debutó en el cine con Un perro andaluz, quiso ser escritor, fue escritor y escribió poemas, escribió un libro de poemas que se titulaba Un perro andaluz, que es de donde sale el título de la película. Pues yo tenía que convencer a Luis Buñuel para publicar sus escritos. Y entonces mi carta de presentación fue esa edición de Aguilar. Hay que decir que yo tenía una especie de arma secreta, que es que en Aguilar, Max Schaub estaba escribiendo y a punto de publicar una novela sobre Luis Buñuel, y Luis Buñuel estaba muy interesado en que yo averiguara qué estaba pasando con la novela de Max Schaub a espaldas de Max Schaub. Entonces, digamos que para mí, además de que este libro supone esta experiencia personal y el contacto con Josefina Manresa, fue lo que me abrió las puertas de la confianza de Luis Buñuel, porque yo le entregué a Luis Buñuel el libro cuando salió y le dije: don Luis, esto es lo que se trataría de hacer con sus escritos de juventud, para que usted vea en qué manos va a estar, si las considera cualificadas o no. Yo entonces era una persona muy joven, tenía una pinta un poco pues más sospechosa de la que tengo ahora. Ahora tengo una pinta más respetable, pero en ese momento no. Entonces, porque Luis Buñuel me decía, ¿usted es profesor de literatura? Y decía, sí, soy profesor de literatura. Pero yo tenía un profesor con una pinta, a don Américo Castro, con su barba y tal, y él sí que parecía un profesor de literatura. Yo a usted no me lo imagino, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, pues Luis Buñuel confió y gracias a esto se hizo la edición de la obra literaria de Luis Buñuel, a que Luis Buñuel dio el visto bueno a partir de esta edición. Y la segunda experiencia es que Joan Manuel Serrat, cuando tuvo que hacer su segundo disco sobre Miguel Hernández, que fue Hijo de la luz y de la sombra, también llegó y me llamó y se puso en contacto conmigo para que de alguna forma pues le dijera cosas que él quería saber sobre Miguel Hernández a partir de esta edición. De manera que no quiero para nada utilizarlos como avalistas, porque bastante tuvieron con lo que tuvieron. Y bastante tuvo Joan Manuel con hacer este disco, que por cierto es magnífico. Pero pura y simplemente quiero decir que para mí esta edición es mucho más que una edición sobre Miguel Hernández, porque he hecho otras ediciones sobre Miguel Hernández. Pero para mí este libro es especial y creo que es de alguna manera irrepetible, es decir, que no responde a un determinado momento, a unas coordenadas, y entonces la cuestión es, como tú planteabas, ¿cuál es la vigencia? Y la vigencia creo que es que sigue ofreciendo los datos justos. Es decir, si un lector dice, bueno, yo quiero leer a Miguel Hernández, lo quiero leer en condiciones, en un texto fiable, quiero que me ayuden a entender, o por lo menos contextualizar, aquellos elementos que necesitan más de la ayuda de un especialista, pero no quiero que me sobrecarguen más allá de lo que yo necesito para leerle por mi cuenta. Creo que esta es su edición. Y siempre lo vi así, y la verdad es que ahora,
revisándola ya más en frío, porque yo antes obviamente estaba más metido dentro de lo que es la telaraña, estás tejiendo la telaraña y no la puedes ver con objetividad. Yo ahora que la he visto con objetividad, creo que sigue cumpliendo esas condiciones y que sigue teniendo esa vigencia. Sin duda alguna. Además, Agustín, hay una anécdota que me parece bellísima sobre esta edición, y es que es la primera edición que recoge o que publica El hombre acecha, tal y como iba a ser publicado por Miguel Hernández, ¿no? Efectivamente, bueno, es que este libro tiene una historia que hay que explicar para entender efectivamente lo que dices, que tú conoces esas circunstancias, pero que a lo mejor quienes nos escuchan no las conocen. El hombre acecha es un libro que Miguel Hernández dejó preparado para la imprenta. Es decir, a diferencia de otro libro que viene después, que es El cancionero y romancero ausencias, que él nunca pudo dejar preparado para la imprenta y por lo tanto tenemos que ser los editores. Ahora hablaremos de lo que es la función de editor que represento yo y la función de editor que representas tú, porque eso también merece la pena, creo, ser explicado. Digo que a diferencia de lo que fue el romancero, el cancionero y romancero ausencias, que hemos tenido que reconstruir los editores porque Miguel Hernández lo estaba escribiendo en la cárcel cuando murió y por lo tanto no pudo dejarlo preparado para la imprenta, El hombre acecha, Miguel Hernández, sí que lo dejó preparado para la imprenta. Lo que sucede es que esta imprenta estaba en Valencia y cuando estaba ya preparada la tirada, entraron las tropas de Franco. Y entonces se perdió toda la edición excepto un ejemplar. Y este ejemplar no se había localizado y fue cuando se pudo localizar este ejemplar, que es un ejemplar de imprenta revisado por Miguel Hernández, cuando se pudo hacer ya una edición fiable. De manera que eso es importante. Y lo otro es que quizá, como decía, los lectores piensan, bueno, pero el editor es el señor Cristancho Duque, que es el editor de Letras Doradas. ¿Por qué se habla de este señor, Agustín Sánchez Vidal, como editor? Vamos a ver. Hay que decir que cuando un escritor, como el caso de Miguel Hernández, pues muere joven, muy joven. Miguel Hernández murió con 32 años, por lo tanto, él dejó publicada, revisada por sus propias manos, es decir, cuidada hasta la imprenta por sus propias manos. Él realmente solo pudo dejar 4 libros de poemas: Perito en Lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo y El hombre acecha. Él no pudo preparar el máximo, pero es que la cantidad de versos que escribió, que dejó no listos para la imprenta, sino en distintos estados de elaboración, es inmensa. Y entonces ahí tiene que intervenir lo que es el editor, no el editor que se ocupa de que el volumen físico reúna las condiciones adecuadas, sino del editor que dice qué materiales se consideran, qué materiales se desechan, cómo se presentan estos materiales. Ahí es donde aparece el editor, que suele ser un experto en en este caso en Miguel Hernández, en un poeta, en un escritor. Entonces, esa función en Miguel Hernández es importante por estas circunstancias. Es decir, en otros casos hay escritores que no han necesitado un editor que decidiera, poniéndose en su lugar, en la cabeza de ese escritor, qué es lo que habría hecho caso de estar vivo. Pero en el caso de Miguel Hernández, por desgracia, sí que es necesario. Entonces, lo digo para justificar el por qué se pone en ocasiones edición de fulano, edición de mengano, y luego obviamente aparece el editor Letras Doradas, en este caso, que es el que se ocupa, y ahora añado, de una labor realmente de revisión minuciosísima, que es lo que has llevado a cabo tú, y que ha sido tan minuciosa que has corregido mis propias erratas, porque indudablemente uno, cuando se ocupa de semejante volumen, no ya
del texto principal, sino de tantas notas y tantas versiones. Bueno, tú lo has podido apreciar. Hay a veces de un mismo verso, hay un montón de versiones en que se va viendo la evolución de la escritura poética. Es un poco ver el telar creativo de Miguel Hernández, ¿no? Yo digo en la introducción que en ocasiones casi puedes asistir al proceso de escritura como si estuvieras asomándote por encima del hombro para ver cuáles son sus dudas, cuáles son las alternativas que se plantea, qué palabras maneja, cómo va evolucionando. Todo eso, que es una experiencia muy interesante, se puede percibir a partir de este libro, pero quien ha revisado todo eso ha sido tú y aprovecho para darte las gracias como lo hago en la introducción, ¿no? No, gracias a ti, Agustín, por confiar sin conocerlo además, y sin conocerme, confiar en mí y en el trabajo de la editorial. Sí, bueno, hablabas del papel que ha jugado cada uno y bueno, también es básicamente la diferencia entre el editor literario, que en este caso eres tú, y digamos el editor a secas o la definición oficial u oficialista del editor, que es como quien tiene la responsabilidad tanto logística como económica de llevar adelante la publicación. Bueno, aunque también en este caso aportando ciertos criterios editoriales para esta segunda edición en específico y haciendo, como dices, la corrección, que fue además un trabajo bastante arduo de varios meses y en el que también debo agradecerte el trabajo tan solícito que hiciste revisando las correcciones, siempre ahí al pie del cañón, a pesar de que ya no tienes acceso a los manuscritos y a las copias mecanográficas, por ejemplo. Claro, es muy complicado porque tú intentas siempre, cuando estás tan familiarizado con un poeta, es decir, yo en este momento ya esa familiaridad es muy difícil de mantenerla, aunque he intentado recuperarla para llevar a cabo, digamos, todo lo que era este reflotamiento, ¿no? Esta reedición. Pero cuando estás familiarizado con un poeta, tienes dentro su ritmo, su prosodia, tienes dentro lo que son las alternativas que suele manejar, qué vocabulario utiliza o cuál no, cuáles son las formas en que él asocia determinados predicados, determinados calificativos. Entonces, la verdad es que desarrollas, digamos, una compenetración, intentas ponerte en el lugar y luego cuando tienes también a la vista y un poco en la memoria, tienes un poco toda esa masa, pues de esa masa de escritura, pues llegas a desarrollar un instinto bastante certero. Pero es obvio que, eh, te, puedes, te puedes equivocar en una lectura, también te familiarizas mucho con la escritura, no solo con la escritura, con las tachaduras te llegas a familiarizar, pero es difícil y realmente esa labor necesita una supervisión a su vez, porque tú llega un momento en que te saturas, como seguramente te habrá pasado a ti al hacer la revisión, porque es una revisión muy complicada en la que vas viendo todas las variantes de un verso, ¿no? Y entonces, pues llega un determinado momento en que dices, pero esto no lo había escrito en la otra y ¿por qué vuelve? Entonces, ver todo ese proceso es realmente muy arduo, pero yo creo que ha merecido la pena hacerlo. Sinceramente creo que sí. Sin duda ha valido la pena y también la dicha, porque tiene sus dichas. Bueno, quisiera ir cerrando esta presentación con la lectura justamente del poema que le da título a esta segunda edición, que es el poema 15 de El rayo que no cesa.
Le llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino, soy una lengua dulcemente infame a los pies que idolatro desplegada. Como un nocturno buey de agua y barbecho que quiere ser criatura idolatrada, envisto a tus zapatos y a sus alrededores, y hecho de alfombras y de besos hecho, tu talón que me injuria beso y siembro de flores. Coloco relicarios de mi especie a tu talón mordiente, a tu pisada, y siempre a tu pisada me adelanto para que tu impasible pie desprecie todo el amor que hacia tu pie levanto. Más mojado que el rostro de mi llanto, cuando el vidrio lanar del agua del hielo bala, cuando el invierno tu ventana cierra, bajo a tus pies un gavilán de ala manchada y corazón de tierra. Bajo a tus pies un ramo derretido, de humilde miel pataleada y sola, un despreciado corazón caído en forma de alga y en figura de ola. Barro en vano me invisto de amapola, barro en vano vertiendo voy mis brazos, barro en vano te muerdo los talones, dándote a malheridos aletazos, sapos como convulsos corazones. Apenas si me pisas, si me pones la imagen de tu huella sobre encima, se despedaza y rompe la armadura de arrope bipartito que me ciñe la boca en carne viva y pura, pidiéndote a pedazos que la oprima, siempre tu pie de liebre libre y loca. Su taciturna nata se arracima, los sollozos agitan su arboleda de lana cerebral bajo tu paso, y pasas y se queda incendiando su cera de invierno ante el ocaso, mártir, alhaja y pasto de la rueda. Harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña, teme del barro un parto de animales, de corrosiva piel y vengativa uña. Teme que el barro crezca en un momento, teme que crezca y suba y cubra tierna y celosamente tu tobillo de junco y tormento. Teme que inunde el nardo de tu pierna y crezca más y ascienda hasta tu frente. Teme que se levante huracanado del blando territorio del invierno y estalle y truene y caiga diluviado sobre tu sangre duramente tierno. Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cataclismo. Antes que la sequía lo consuma, el barro ha de volverte de lo mismo. Un hermoso ejemplo de poesía impura, ¿no? Ya lo creo. Esa es la parte en la que el rayo que no cesa ya, digamos que desborda el soneto, ¿no? Recuerda la cárcel del soneto. Y entonces se ve que Miguel Hernández necesita ir ya, avanzar mucho más adelante. Hay mucho Neruda, en ese poema, pero también hay mucho del Miguel Hernández Superando a que... Neruda a título personal, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Miguel Hernández, digamos que Neruda es un grandísimo poeta, lo digo sin ninguna reticencia, pero digamos que Miguel Hernández una vez que supera ese impacto inicial de Neruda, es menos retórico. Es decir, Neruda tiene una retórica que le viene de lo que podríamos llamar los grandes poetas cívicos. Es decir, que es una retórica que está en Walt Whitman, tampoco lo digo, lo de retórica, está en Víctor Hugo. Es decir, cuando uno lee a esos grandes poetas que fueron capaces de movilizar identidades colectivas muy poderosas, inevitablemente hoy, en que nos hemos vuelto quizá un poco más escépticos en determinadas proclamas, en que la poesía quizá no tenga por qué ser tan declamativa, pues hay que decir que Miguel Hernández termina yendo por otro lado. Y eso está muy bien porque demuestra una capacidad de asimilación y hay que tener en cuenta que Miguel Hernández,
digamos que se estabiliza después de recibir los impactos de poetas tan enormemente poderosos como Neruda o como Vicente Aleixandre, que no por casualidad iban a ser premios Nobel, los dos de literatura, y Miguel Hernández conserva su propia voz, incluso después de esta etapa en la que indudablemente hay un mimetismo, porque cuando estás asimilando algo, tienes que pruebas tu propia tesitura, ¿no? Pruebas tu tesitura, ves cómo te suena el retorno de esa voz, empiezas a distinguir lo que es propio de los ecos ajenos y terminas al final estabilizándote en lo que es tu propia personalidad poética y lo que tú tienes que decir por ti mismo en primera persona. Aquí todavía se ve a Neruda, el rayo que no cesa tiene mucho Quevedo, pero tiene el mejor Quevedo, ¿eh? Tiene el Quevedo, para entendernos, que también está en César Vallejo, tiene el Quevedo que está en los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, y entonces Miguel Hernández, pues aquí logra un tipo de voz mucho más libre que la que da el soneto de por sí, que es una estrofa y un verso mucho más constreñido, y esto le permite, sin salir incluso del rayo que no cesa, pues llegar a ese prodigio que es la elegía Ramón Sige. La elegía Ramón Sige es el libro casi que cierra, es el poema que casi cierra el libro del rayo que no cesa, y hay todavía elementos que son de este mismo, digamos, campo semántico, que me llamo Barro. Me llamo Barro está en la mitad, justamente, de El rayo que no cesa, partiendo, de alguna forma, dos registros, y no habría podido hacer esa prodigiosa elegía que es la elegía Ramón Sige si no hubiera tenido este instrumento verbal. Lo bueno es que, de la misma manera que Me llamo Barro es un poema de amor, como todo El rayo que no cesa, que está dirigido a su novia, su futura esposa, Josefina Manresa, pues la elegía Ramón Sige no es solamente una elegía al amigo, es una elegía al influjo y a la ideología del amigo, porque con la muerte de Sige nace otro Miguel Hernández, ¿no? Y entonces ese es el prodigio, y a mí me parece que es lo que verdaderamente uno sigue percibiendo en Miguel Hernández, que bueno, es que es un poeta que uno se lo cree, que a uno le llega, ¿no? Y porque creo que de alguna manera es un poeta, como digo en la introducción, es un poeta necesario. Es decir, no es que sea solo un gran poeta, que lo es. Hay grandes poetas que no son tan necesarios. Y Miguel Hernández lo es. Bueno, vamos entrando ya a los anuncios parroquiales, ¿no? Nos hemos alargado ya considerablemente, pero ha valido sin duda la pena. Bueno, para quienes nos están viendo, ¿dónde pueden encontrar el libro? Pueden ingresar a la página web de la editorial, edicionesletradorada.com. Allí van a encontrar la pestaña Librerías, donde podrán consultar el listado de las librerías en las que pueden encontrar esta edición, y también para nuestros lectores en Colombia, México, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil y España, pueden adquirirlo directamente en esta página web, en la pestaña Tienda Online, a precio de lanzamiento, con 27% de descuento, solo hasta el 12 del próximo mes. Entonces, se hace el llamado parroquial a que aprovechen este descuento. Bueno, pasamos entonces a las preguntas y los comentarios de quienes nos están viendo, del público, por medio de la transmisión en Facebook Live. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla en los comentarios.
Esperemos un poco. Bueno, nos dice Liliana López, una querida amiga del municipio del Peñol. Muchas gracias, Cristancho Duque y Agustín, por este espacio tan bello. Espero contar pronto con esta edición. Te mando un abrazo, Liliana, y también un abrazo de parte de Agustín. Felicitaciones por ese maravilloso trabajo, nos dice el profe Mauricio Montoya. ¿Cuándo lo vamos a presentar en Yarumal? Nos pregunta Juan Arcila. Habrá que hacer la gestión. Habrá que hacer la gestión. Y también sería maravilloso si en un futuro cercano pudiésemos tener a Agustín aquí con nosotros. Bueno, parece que no hay preguntas. Saludos desde Mérida, Venezuela. Encantado de haber escuchado al maestro Agustín. Un mensaje del querido poeta José Gregorio Vázquez. Bueno, muchas gracias a todos por los saludos, por las felicitaciones. Nos pregunta Diana Elorza, Cristancho, ¿qué sensación te queda a ti como escritor después de este trabajo? Bueno, sin duda ha sido hasta ahora la labor editorial más satisfactoria que he tenido, y eso que no he sido el editor literario. Pero creo que es el más bello hijo que ha tenido hasta ahora la editorial, lo que no es decir poco, porque hay otros trabajos también maravillosos en ella, ¿no? Modestia apártate. Pero ha sido una labor muy satisfactoria trabajar con Agustín y poder publicar la segunda edición de este hermoso volumen, que además es una satisfacción sin preconcepto mercantil. Es decir, el libro puede tener o no resonancia, se puede vender bien o no, y sin embargo la satisfacción ya está. Bueno, parece ser que no hay más preguntas. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí. Agustín, un abrazo enorme. Muchas gracias por tomarte el tiempo hoy y durante todos estos meses. Muchas gracias, Cristancho. Ha sido un placer. Un saludo a todos, y quiero decir que, como te he comentado antes, realmente llevo muchos libros a mis espaldas y pocas veces han hecho una corrección tan sumamente minuciosa que yo sé bien lo dificultosa que es de hacer, y además la atención que hay que mantener, el pulso incluso, y digamos el entendimiento y la tensión poética para ver que un verso dice justamente lo que debe decir. Y te quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerte una vez más pues el haber hecho esta propuesta que, como tú muy bien dices, sobre todo tiene el objetivo de que Miguel Hernández sea más accesible y pues hacerle justicia, que en definitiva yo creo que es lo primero en lo que hemos pensado. Honor que me haces, querido Agustín. Bueno, nada, un abrazo y estaremos en contacto. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.